Saludo con gusto a la doctora Yuriria Rodríguez Castro, especialista en seguridad y doctora en ciencias penales. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, a ti, Guillermo, y a todo tu auditorio, es un honor conocerte y saludarte. Muchas gracias, doctora. Ya hemos hablado ampliamente en el programa de la violencia registrada en diferentes zonas del país en los últimos días, con un esquema muy similar: quema de camiones de transporte público, quema de vehículos particulares, quema de tiendas de conveniencia, particularmente Oxxos, caos, terror entre la población, incertidumbre, ausencia de cuerpos de seguridad. ¿Cómo debemos entender, en tu opinión, lo sucedido en los últimos días? Mira, Guillermo, como terrorismo, así lo dice el artículo 139 del Código Penal Federal. Yo no entiendo por qué le dan tanta vuelta, la verdad. Yo hace 7, 8 años que estoy tratando de que la gente y de que mis colegas académicos observen este fenómeno dentro de la comunicación criminal del narcotráfico en México y cómo ha ido avanzando. Tan solo esta semana lo pudimos observar con ataques directos hacia la sociedad civil. La diferencia entre el terrorismo y la guerra, Guillermo, para que nos quede claros a todos, es que los objetivos son civiles, ¿sí? Y en la guerra hay al menos dos frentes claros y los objetivos, evidentemente, pues son entre fuerzas militares. Entonces yo creo que aquí queda muy claro que los ataques fueron perfectamente orquestados, planeados, calendarizados, minuciosamente delimitados incluso en términos de rutas. Así que no veo yo cómo es que no podemos ya comenzar a emitir alguna alerta, también a iniciar algún protocolo, porque no tenemos nada al respecto. Podría parecer una coincidencia que estos hechos de violencia ocurran justo cuando el presidente plantea la idea de un decreto o un acuerdo o una reforma a alguna ley administrativa para pasar la Guardia Nacional al mando del Ejército, renunciando a la posibilidad de lograr una reforma constitucional como debería de ser. ¿Por qué sucede esto justo ahora? Mira, el Ejército, y ya quedó muy claro, desde el primer ataque que hubo, te acordarás del de Irapuato el 29 de julio, digo, del primer ataque reciente, porque yo que tengo memoria de ver escenas de hombres desnudos o semidesnudos, cabezas en hieleras, esto lleva mucho tiempo, ¿sí? Pero hablemos del 29 de julio, que fue el ataque en Irapuato contra los peritos forenses, ¿sí? En el video de los delincuentes queda muy claro que el ataque no fue hacia el ejército. Dicen ellos, esto va dirigido a ustedes, peritos. Con el ejército no tenemos problema. Así es, Guillermo. Entonces, tal pareciera que el mensaje que envían, además del mensaje de terror, es uno de alianza o al menos de empatía con el ejército, ¿sí? Y coincide con la apuesta del presidente a intentar centralizar la seguridad bajo la figura de la Sedena, que yo creo que es una apuesta bastante errónea, ¿sí? Lo que necesitamos es descentralizar la fuerza y no llevarla toda a la Sedena, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que observo de entrada. Pero además creo que está más que evidente el asunto del narcotráfico ligado al terrorismo. Hay que ver el tipo de armamento que se decomisa, Guillermo. Estamos hablando de granadas de fragmentación, estamos hablando de ametralladoras modificadas. Y bueno, de fondo también tenemos otro asunto, Guillermo. El narcotráfico hoy ya no se pelea plazas, porque la droga más demandada es el fentanilo. Y el fentanilo requiere de un precursor que solo los chinos le pueden proporcionar a México para, digamos, preparar este estupefaciente, que por cierto es muy corrosivo. La diferencia entre el fentanilo como droga y como arma es nada, ¿sí? Puede estallar en cualquier momento. Bueno, entonces lo que se están peleando hoy son nuevamente las rutas y están de verdad desatados, mostrando una violencia terrorista con tal de despoblar y de abrirse paso. Eso es lo que yo observo, Guillermo.
Doctora Yuriria Gutiérrez, seguramente escuchaste esta mañana al presidente López Obrador achacar todas las culpas a la prensa amarillista, como le llamó él, y a los conservadores que quieren desestabilizar a su gobierno y hacer creer que existe ingobernabilidad en el país. ¿Te parece que el presidente está viendo una realidad distinta, una realidad paralela a la que vemos los demás? Te voy a decir cuándo van a cambiar, Guillermo, y a lo mejor sueno muy radical o muy rotunda para oídos susceptibles, pero van a cambiar cuando el gobierno de Estados Unidos diga, ay, eso sí, la violencia no me la pases para acá. ¿Por qué crees que la Guardia Nacional actuó de manera ágil y expedita en la zona fronteriza, en Tijuana y en Ciudad Juárez? No así en Irapuato, no así en la región de Jalisco. Pues justamente porque Estados Unidos, en el momento en que la violencia traspase la frontera, olvídate de que si los medios son amarillistas o no, en ese momento comienzan las sanciones de verdad. Y agárrense, porque no es cualquier sanción, ¿eh? Vienen sanciones económicas severas que podrían ser desde comenzar con el tema del turismo hasta las remesas, etcétera. Yo espero que el presidente reflexione un poco y se dé cuenta de la realidad. Creo que se están quedando cortos los medios de comunicación. En lo que estamos tratando de reflejar desde la academia es que hay ya muchos antecedentes de este tipo de violencia y es momento de señalarla. Me parece que hoy ningún periodista que salga a la calle necesita buscar demasiado la nota, y menos la nota roja, porque está llena de sangre nuestra nación. Entonces, creo que el que exagera es él y ojalá que no tengamos que pagar las consecuencias. Doctora Yuriria Rodríguez, te cambié el apellido, una disculpa. Hablas de las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos podría imponer a México si seguimos por este camino. Te pregunto, ¿percibes que la Casa Blanca empieza a perder la paciencia respecto a la actuación de México en este y otros temas? Sí, claro, Guillermo. Por eso digo, mientras no traspase la frontera. Ese es el acuerdo tácito, ¿sí? La violencia la podemos seguir conteniendo. Alguien me decía por ahí, bueno, somos país de contención. Sí, pero el problema de ser un país de contención en materia de seguridad es que es como una olla express, vamos a estallar tarde o temprano y estalla hacia arriba. Entonces, el asunto va a ser cuando la violencia también la estemos traficando a Estados Unidos. No solo la droga, no solo cualquier otro aspecto, ¿sí? Ese es el tema, Guillermo. El tema es si la violencia toca a la ciudadanía norteamericana en su territorio, con el sello mexicano, ahí va a ser cuando se le va a acabar la paciencia a cualquier presidente de Estados Unidos. Y el tema del fentanilo, bueno, es un tema complejo porque está cambiando la lógica del comercio ilegal de estupefacientes. Los mexicanos eran ya dueños, amos y señores del tráfico de heroína y ahora con este asunto del fentanilo y de la gran demanda que hay, pues vuelven a estar sometidos pues, a un precursor chino y por lo tanto vuelven a ser camellos de alto nivel, pero camellos. Abrazos, no balazos. No parece una buena estrategia para combatir al crimen organizado en el país en que ese crimen organizado ha conquistado territorios como nunca antes. ¿Qué tendríamos que hacer para que cambie esta historia? Bueno, para empezar, tenemos que hacer cumplir la ley, Guillermo, porque si seguimos diciendo que lo que pasa es que los narcotraficantes se portan un poco mal a veces, no, eso no ayuda a la ley. La ley tiene una tipificación para cada delito. Cuando hay terrorismo, no importa si lo cometen secuestradores, guerrilleros, ciudadanos, lobos solitarios, como les llaman, ¿no? Individuos, los que sean. El acto terrorista debe ser penado por encima del narcotráfico, porque el terrorismo es más grave todavía que el tráfico de estupefacientes en materia penal. Entonces, bueno, primero hay que nombrar las cosas como son
y separar los dos fenómenos porque están tipificados por la ley, ¿sí? Hacer cumplir la ley porque te voy a decir algo. En el año 2019, o sea, el partido Morena hizo una reforma en materia de terrorismo, justamente al artículo 139. Uh-huh. Y lo ampliaron, o sea, en vez de limitarlo, ampliaron más la definición. Ajá. Entonces, quiere decir que se contradicen ellos mismos. Tenemos una ley sin dientes, a eso por una parte. Por otra, tenemos que fortalecer al Ministerio Público, capacitarlo, acercarlo a la ciudadanía. La policía municipal también tiene que ser una policía con capacidad de respuesta. En vez de llevarlo todo a la Sedena, tenemos que recuperar a la policía que se ha ido desmantelando poco a poco este sexenio. No vamos a lograr nada solamente enemistándonos o dejando que los narcotraficantes arreglen sus rutas. Así no se va a solucionar. ¿Sí? Entonces, bueno, Guillermo, yo estoy preocupada, francamente, porque veo que no se hace absolutamente nada. ¿Sí? Lo que va a ocurrir un día es que no nos van a pedir la cabeza de un narcotraficante como Caro Quintero. En algún momento nos pueden pedir la de el hijo del Chapo Guzmán o alguien más importante. Y entonces, ¿qué va a hacer el presidente de la República? Esa es mi pregunta. ¿Qué vamos a hacer como gobierno? ¿Cómo vamos a responder ante nuestra responsabilidad, no solo en territorio nacional, sino a nivel internacional? Doctora Yuriria Rodríguez, déjame aprovechar la oportunidad de esta conversación para preguntarte tu opinión sobre la reforma que el presidente pretende a la Guardia Nacional para que pase a formar parte del mando operativo y administrativo del Ejército. Ya ves que la reforma constitucional parece que no tendría éxito en la Cámara de Diputados y ahora el presidente habla de un acuerdo, de un decreto, de la modificación a alguna ley para que esto ocurra. ¿Es algo viable? Mira, te voy a decir algo. Yo he hablado con policías de toda América Latina. He hablado con jefes de policía en Argentina, en Chile, en Nicaragua, y nos dicen que no pueden creerlo. No pueden creer que en México vayamos en sentido opuesto. Es más, ve lo que acaba de hacer Chile, lo contrario, ¿no? Le dio una plena autonomía a la policía, porque los procesos de América Latina han sido diferentes a los de México. Ha habido dictaduras militares en el siglo XX. Esto llevó a que, por lo tanto, pues, cuando surgen las democracias, lo primero que hacen es civilizar o hacer civil a la policía, quitarle la imagen y la carga militar a la seguridad. Bueno, en México vamos al revés, Guillermo, ¿sí? Estamos tratando de militarizar lo civil. Yo creo que eso ya es suficiente indicador para decirte hacia dónde vamos. Doctora Yuriria Rodríguez Castro, especialista en temas de seguridad, agradezco mucho tu presencia en el programa y estas reflexiones interesantes que compartes con nuestro público. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Guillermo, es un honor estar contigo y con tu auditorio. Hasta pronto. Muchas gracias, gracias nuevamente. Enseguida.